Muchas gracias, diputado presidente. Voy a integrar en esta intervención algunos elementos del acontecer nacional e internacional. En primer término, hoy seguimos el trabajo en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Escuchamos la participación de la ministra de Justicia y de la Contralora General de la República. En el caso del Ministerio de Justicia, procede excluir a su titular de las valoraciones políticas que podamos hacer por su reciente asunción del cargo. Pero es evidente que el presupuesto muestra a las claras las ya permanentes inconsistencias del gobierno en el manejo de la administración pública. Vemos con preocupación cómo en el ámbito del patronato de infraestructura encargado del desarrollo de edificaciones de la institución, a finales de julio había 9.000 millones de colones presupuestados y ni un 5 ejecutado. El argumento es procedimental y con esa excusa se puede parar la administración pública durante medio año sin que nadie tenga que responder por esa situación. Adicionalmente, llama de manera específica la atención que continúe la política de incremento de las partidas dedicadas a asesorías, a consultorías, a gastos indeterminados que en una comparecencia ante requerimiento de este diputado tampoco se explican. Así las cosas, cuando nos hablan de cambiar la condición penitenciaria, alrededor de 5.000 privadas y privados de libertad, uno se pregunta cómo acometer esa tarea si no hay un acompañamiento técnico idóneo en un ministerio incapaz de ejecutar sus recursos y capaz a la vez de inflar el presupuesto en áreas que no son imprescindibles. El personal del Ministerio de Justicia con razón reivindica que se respete el presupuesto, pero la jerarquía institucional no ha correspondido a esa decisión. Y esto se da cuando viene la Contraloría a defender su presupuesto y nos demuestra de manera categórica, indubitable, la seriedad con que lo construyeron y con que se sostiene coherentemente con lo que han afirmado desde que empezamos en esta Asamblea Legislativa. Y en el campo de la Contraloría, además, nos muestran cómo es posible realizar una modificación a las relaciones obrero-patronales con salarios estables, sostenibles, defendibles y armoniosos con la realidad fiscal del país en forma progresiva. Ahí las cosas se han hecho en una mesa de convergencia, sin amenazas, sin decirle al pueblo de Costa Rica que vamos a las calles con razón o sin razón, sin decirle a la prensa costarricense que si se atreve a discrepar de lo que un dirigente plantea, se le amenaza con que una agresión en las calles es promovida por la prensa y no por el infortunio de las movilizaciones, a veces excesivas, inoportunas o bien planificadas para desestabilizar el país. Y este último tema se hermana con la posición firme de Liberación Nacional en defensa del libre ejercicio del periodismo y con lo acaecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordena a Venezuela restablecer las condiciones de libertad a un medio de comunicación, y el gobierno venezolano se niega a acatar ese mandato de la Sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y rescato este último punto por una razón. En Costa Rica permanentemente se nos dice que una sentencia de ese órgano jurisdiccional, judicial, internacional, debe ser acatado, como hemos
respetado y practicado a lo largo de los años. Pero cuando se trata de una oposición, una resistencia, una arbitrariedad del gobierno venezolano en contra del desarrollo de la empresa periodística, hay silencio en determinados sectores que quieren tomar las calles para establecer un formato, un modelo, una manera de hacer las cosas distintas al ser costarricense, incluyendo otra vez la amenaza a la prensa, la amenaza que en Venezuela se convierte en una realidad repudiada, censurada y ya ahora señalada por un tribunal internacional. Coherencia se necesita en el gobierno, coherencia se necesita en sus aliados y coherencia en el ejercicio de la democracia costarricense. Gracias, diputado presidente.